a ver, la ponemos a grabar. Voy a... Están viendo en este momento la plataforma de cálculo diferencial y pues pasamos por alto el quiz propuesto. Miren, el quiz propuesto lo pasamos por desapercibido. Entonces, pues en este momento les comento que voy a dar un plazo para este quiz. Entonces voy a dar un nuevo plazo para que realicen el quiz de la asignatura. Estaba propuesto del 24 al 29, pero bueno, no se preocupen, no se preocupen, nosotros podemos mover esas fechas. Entonces, porque yo lo olvidé, ¿sí? ¿Listo? Yo olvidé decirles que estaba ese quiz la semana pasada, entonces no se preocupen. Yo sé que hubieron varias personas que ingresaron, pero pues entonces vamos a borrar esos intentos y lo vamos a volver a hacer todos, ¿listo? Entonces, para que no se angustien, pero sí para que lo tengan ahí presente, ¿listo? Apenas le pongamos fecha y demás, entonces pues estar pendiente. Yo creo que mañana podemos arreglar eso, entonces yo creo que quedaría para el fin de semana, ¿listo? Entonces para que estén pendientes desde el jueves, entonces jueves, viernes, sábado, domingo, para que estén pendientes y no lo dejen pasar, por favor. Yo sé que pues, fue un descuido ahí de mi parte porque pues yo tengo en la mente que todos los quizzes se hacen en la semana 4, no en la semana 2. Pero bueno, no importa, no importa. Todavía tenemos tiempo y eso es lo importante. Bien, Profe, pues qué pena, lo interrumpo, profe. señora, dime. Sería el tema que vimos, ¿cierto? La clase pasada Sí, solamente. es sobre línea recta, solamente sobre línea recta. Ok. Sí, o sea, lo que hemos visto ahí de las dos primeras clasecitas. Bien, el día de hoy, entonces el día de hoy, como lo prometido es deuda, entonces vamos a ver unos ejercicios aplicativos, teniendo en cuenta por lo de la línea recta, y que van alusivos al taller de trabajo que estamos realizando en este momento. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ya digamos la parte matemática o la parte estructural o la parte mecánica del ejercicio, pues ya lo vimos en estas dos clases pasadas. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Pues entonces vamos a ver un ejercicio aplicativo o varios ejercicios aplicativos. Vamos a hacer ahí unos en esta primera hora de clase. Vamos a hacer ejercicios aplicativos. Tomamos ahí unos 5 minuticos ahí de receso mientras tomamos tinto y luego vemos la parte de funciones de funciones que hace falta. Bien, entonces vamos a ver aplicación. Voy a colocar acá un ejercicio. Entonces, en cierta ciudad del país, en el año del 2007, supongamos, en el año 2007, se realizó un censo poblacional donde se observó una población de, coloquemos aquí, no sé, 120.000 habitantes. Punto. Hacia el año de, coloquemos 2015, el año 2015, eh, se volvió a realizar un censo arrojando una población de, coloquemos aquí, 285.000 habitantes. Habitantes. Si el crecimiento de la población es lineal, si el crecimiento de la población es lineal, entonces, ¿cuál será la población en el año 2020? ¿Listo? En cierta ciudad del país, en el año 2007 se realizó un censo poblacional donde se observó una población de 120.000 habitantes. Hacia el año de 2015 se volvió a realizar un censo arrojando una población de 285.000 habitantes. Si el crecimiento de la población es lineal, ¿cuál será la población en el año 2020? Listo, ahí lo tenemos. Bien, este tipo de ejercicios, pues entonces a veces hay que leer a veces hasta dos, tres veces,
con el ánimo de pues, entender pues, qué es lo que se está preguntando y hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos o qué es lo que vamos a necesitar? Entonces vamos aquí por pasos. El primer paso, entonces, el primerísimo paso de este tipo de ejercicios pues, son las variables. Entonces vamos a describir cuáles son las variables del ejercicio. Entonces, ¿quién es la variable independiente? ¿Quién es la variable independiente? ¿Y quién es la variable dependiente? Bueno, independiente X y dependiente Y. Listo. Eso es lo primerísimo que debemos hacer. O sea, eso es lo primero que nosotros debemos eh, revisar. ¿Quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente del ejercicio? Entonces, volvamos a leer. En cierta ciudad del país, en el año 2007, se realizó un censo poblacional donde se observó una población de 120.000 habitantes. Hacia el año de 2015 se volvió a realizar un censo arrojando una población de 285.000 habitantes. Si el crecimiento de la población es lineal, ¿cuál será la población en el año 2020? Listo. Entonces, ¿cuál es X o quién es X y quién es Y? Profe, X sería el año, ¿no? X sería el año, Y Y serían los la habitantes. población, la cantidad de población. Bueno, ¿alguien está de acuerdo con la compañera? Yo pensaría que Y es los años y X la población. Al contrario. Al contrario. Bueno, ¿quién más? Serían, no sería X 120.000 habitantes y Y 285. No, por ahora no estamos hablando de valores. Estamos hablando, ¿quién va en el eje X? ¿Sí? ¿Quién va en el eje X? O sea, ¿quiénes son los valores de entrada y quiénes son los valores de salida? O sea, ¿quién va en el eje X y quién va en el eje Y? Yo digo que en el eje X va el año y en el eje Y va la cantidad de habitantes. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Entonces, ojo, hay que tener pendiente ahí porque este es el paso más importante de este tipo de ejercicios. Porque si nosotros no deducimos o no dedujimos de manera acertada la variable, pues nos va a quedar es al contrario el ejercicio. Entonces, al momento de analizar, pues obviamente vamos a dar el análisis al contrario. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que hay que leer el ejercicio varias veces. Vamos a mirar la pregunta. Listo. Entonces dice acá, si el crecimiento de la población es lineal, ¿cuál será la población en el año 2020? ¿Qué nos quiere decir la pregunta? La cantidad de La nos cantidad de habitantes, la cantidad de habitantes. depende del año, Pero depende, eso, muy bien. Entonces depende del año. sí, claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo el ejercicio en sí? Que primero vamos a mirar los años y dependiendo del año me va a arrojar la La población. cantidad, sí. Eso. Entonces, fíjense que el ejercicio a veces hay que leerlo varias veces con el ánimo de analizarlo y revisar cuáles son en realidad pues, las variables que estamos trabajando. Entonces, en este orden de ideas, X es en años, X son los años, y Y entonces sería pues, la población en este caso. Listo. Entonces, pues eso es lo más importante. Ese primer paso pues es el que nos permite pues avanzar. Ya el segundo paso, entonces el segundo paso son los puntos. Entonces, como ya sabemos quién es X, ya sabemos quién es X y quién es Y, pues podemos escribir los puntos tal cual. Entonces, en este caso, en este ejercicio, los puntos serían. Entonces,
el primer punto sería 2007, ¿cierto? Porque tenemos años. Entonces, 2007 y 120.000. Y 120.000. Y el segundo punto entonces sería 2015, 285.000. Listo, entonces fíjense acá. Como ya tenemos quién es X y quién es Y, ¿cierto? O sea, X serían los años y Y sería la población, pues ya podemos sacar los puntos. Esos son los puntos. El tercer paso, perdón, el tercer paso pues es hallar la pendiente y la ecuación de la recta. Y la ecuación de la recta. ¿Listo? ¿Por qué vamos a hacer una recta? Porque el mismo ejercicio nos dice que el crecimiento de la población es de tipo lineal, ¿sí? Como una línea recta. Entonces, hay que tener en cuenta que el ejercicio mismo nos dice si es lineal. ¿Por qué, digamos, hacemos la salvedad en este ejemplo que es de población? Porque, pues ya sabemos que la población no crece de forma lineal, sino crece de manera exponencial, ¿sí? Así como los virus. Entonces, así como estamos viviendo en este momento que siempre muestran por allá una curva. Entonces, es la curva exponencial. Entonces, por eso hacemos la salvedad de que pues, este ejercicio particularmente es de tipo lineal. Bueno, como ya sabemos cuáles son los puntos, entonces vamos a hallar la pendiente y la ecuación de la recta. Entonces, en este caso sería m es igual entonces acordémonos que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Listo, ya sabemos cuáles son los valores. Este sería x1, y1 y este sería x2, y2. Listo. Entonces, y2 sería 285.000 menos y1, que en este caso sería 120.000. Y abajo entonces sería 2015 por un lado, menos, entonces x1 que sería 2007. Uy. Listo. Bueno, hacemos ahí la resta. Calculadora. Hacemos ahí las operaciones. 285 menos 120 sería 165.000. Y abajo sería 2015 menos 2007. Daría 8. Bueno, simplificamos. Mitad de 8, 4. Mitad de 165.000. Este sería 82.500. Y volvemos a ir entre 2. La pregunta. Señora. En el primer valor, que es Sí. Y2, dice 255.000 o 285.000. 285.000. Es el valor de acá. Falta ahí trabajar un Ah, poquito. súper bien. Ya. Sí. Es que como a veces preciso a esta hora empieza como a fluctuar el internet. Y la tableta se conecta es con internet. Entonces a veces se queda un poquito. Bueno,
Entonces ahí cogimos el valor y lo simplificamos hasta donde más pudiese. ¿Qué vemos acá? Bueno, en principio encontramos la pendiente, que es esta, pero más que la pendiente, voy a hacer aquí con el rojo, esto que tenemos acá, o eso que acabé de encerrar, es lo que se llama una razón de cambio. Una razón de cambio. ¿Qué significará esos valores que están ahí? ¿Qué significarán esos valores que quedaron ahí? ¿Mm? ¿Qué significarán? ¿Qué significarán? Dime. Como el aumento que hubo entre el 2007 y el 2015. No, no total, no total. Porque fíjate el número que tenemos acá. ¿Cuál es este? ¿Qué significará este? Profe, ¿ahí no sería que por cada 20.625 aumenta un año? Al revés, dilo al revés. Bueno, por cada 20.000, no, por cada año aumenta 20.625 personas. Eso, muy bien. Eso, a eso es que vamos. ¿Listo? Entonces, lo que decía aquí la compañera al principio, entonces, que es lo que la cantidad de población que aumentó desde 2015 a 2007. Entonces, pues sí, son 8 años. En 8 años creció 165.000 personas. En 4 años, ¿cuánto creció? 82.500, ¿sí? Pero entonces nosotros lo que necesitamos es el mínimo, o sea, la mínima expresión. Entonces, el mínima expresión en este caso, pues es la fracción irreducible que, en donde ya no podemos simplificar. A esto es lo que se le llama la razón de cambio. Y así como lo expresó la compañera ahorita, entonces dice que por cada año que pase, esa ciudad crece 20.625 habitantes. Esa es la razón de cambio, esa es la razón con la que esa población o esa ciudad crece. ¿Listo? Por eso se le llama razón de cambio. Nosotros la podemos usar tal cual usando aquí el fraccionario o utilizando el 20.625, ¿sí? O sea, el 1 lo podemos obviar. De ese modo, entonces podemos hallar pues, la ecuación de la recta. Recuerden que la ecuación de la recta se usa o se halla con la ecuación punto pendiente. Entonces, y menos y1 es igual a mx menos x1. ¿Listo? La ecuación punto pendiente. Vamos a reemplazar los datos, entonces quedaría y menos y1, que en este caso y1 sería 120.000, es igual a la pendiente, que la podemos usar como 20.625. Recuerden que ese 1 se puede obviar, solo lo dejamos ahí pues para ver y observar la razón de cambio o poderla entender. X menos x1, y en este caso x1 vale 2007. Listo. Entonces quedaría y menos 120.000 es igual, entonces 20.000, bueno, por x sería 20.625x más por menos menos y 20.000 por 2007, eso da un jurgo. 20.625 por 2007. 41.394.375. Bueno, vamos a leer los punticos. Listo. Entonces, en este caso, y sería igual a 20.625x menos 41.394.375. Y ese es menos 120.000 que está restando pasaría a sumar. Entonces más 120.000. Bueno, me coloco aquí una lineecita. Entonces, la ecuación de la recta sería y es igual a 20.625x menos, entonces, 41 menos 41 millones. A ver si me cae aquí abajito. 41 millones
274.375. Bueno, ahí tenemos la ecuación de la recta. Toca hacerla ahí por dos renglones. Arreglamos este 75 acá. Ah, se borró todo. Bueno, entonces voy a destacar aquí una cosa y es que esta es la ecuación de la recta, pero es una ecuación general. General en el sentido de que está en términos de X y Y. Entonces general porque está en el sentido de X y Y. Bueno, pero antes de avanzar, ¿alguna pregunta frente a esto? ¿Preguntas? No, señor. ¿Preguntas? Profe, ese último resultado Sí. queda 41.000, ¿me lo lees, porfa? 41.274.375. Ok, es que en el anterior hay 394. Sí, Arribita de... le Ok, sumé los 120.000. ok. Mira, aquí está, 41.394.375. Pero este 120 está restando, entonces pasa aquí a sumar. Entonces le quitamos 120.000 a este dato. Y nos queda este. Nos queda el 41.274.375. Profe, ¿a qué te refieres cuando dices que queda en el sentido de X y Y? O sea, que es una ecuación general porque queda en sentido de X y Y. Eso, entonces, bueno, entonces aquí estamos trabajando en sentido de X y Y, ¿sí ven? Aquí X, Y, X, Y, X, Y, siempre X, Y, ¿cierto? Pero el ejercicio en qué lo estamos trabajando, el ejercicio en qué variables está trabajando, está trabajando en variables de años y población, ¿sí ven? Entonces está trabajando en variables de años y población. Entonces debemos escribir la ecuación en estas variables, en años y población. Entonces voy a escribirla en ese sentido. Entonces ya sabemos que X es la variable años y Y es la variable población. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedó la ecuación? Y es igual a 20.000, ¿qué? 20.625X menos, entonces 41.274.375. Se alcanza uno a perder un poquito. Bueno. ¿Listo? Esa fue la ecuación que nosotros hallamos. Pero fíjense acá, está en términos de X y Y. Ahora tenemos que cambiarla en la variable población y en variable años. Entonces, en este caso, Y, ¿quién es? Población. Entonces, población, simplemente es cambiarla de variable. Población es igual a 20.625 año, que es la variable año, entonces por año, menos 41.274.375. Listo. Y esta ecuación que acabamos de escribir o de reescribir es simplemente la ecuación particular del ejercicio. Entonces el ejercicio está trabajando con esto. Entonces se llama ecuación particular. Entonces es la ecuación particular para este ejercicio que estamos trabajando. Si estamos trabajando, por ejemplo, temperatura y altura, entonces toca ponerlo en ese sentido. Si estamos hablando de tiempo y kilobytes, entonces el tiempo y los kilobytes, ¿sí? Entonces eso depende del ejercicio. Siempre hay que hacer este cambio de variable porque los ejercicios pues son propios, ¿no? Los ejercicios pues tienen sus variables. Y con esto pues nosotros ya podemos solucionar el siguiente punto. Entonces, o solucionar la pregunta. Voy a devolverme aquí un momento. La pregunta dice, si el crecimiento de la población es lineal,
¿cuál será la población en el año 2020? Entonces, ¿cuál será la población en el año 2020? Entonces nos están diciendo que, ¿qué pasa si año es igual al 2020? ¿Listo? Si año es igual al 2020. Entonces reemplacémoslo. Entonces población, coloquemos aquí una P grande, es igual a 20.625 por año, pero en este caso año vale 2020, menos, entonces ese numerote, 41.274.375. Listo. Entonces población, ¿a qué será igual? Pues hagamos esa operación. Entonces sería 20.625 por 2020, da un numerote muy grande, menos 41.274.375. Y ahora sí dio un número muy acertado. Listo. Ahí solucionamos la pregunta. Bueno. Entonces, repetimos de nuevo. Entonces, nosotros ya sabemos quién es X y Y. X en este caso, en este ejercicio, es años y Y sería población. Tenemos una ecuación general, ¿sí? En términos de X y de y entonces simplemente reescribimos. Entonces, Y en este caso es la población y X en este caso son los años. Y a esta la llamamos la ecuación particular. Entonces, ¿por qué la ecuación particular? Porque habla de las variables que están involucradas en el ejercicio, ¿sí? En la clase pasada, como estábamos trabajando cualquier punto de cualquier plano, ¿sí? O sea, un ejercicio cualquiera, pues entonces ahí sí estábamos trabajando X y Y. Acá no, acá estamos trabajando años y población. Entonces, ahora sí solucionamos la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál será la población, ¿sí? En el año 2020? Entonces, en el año 2020 reemplazamos en población, fíjense acá, X o en año, miren aquí, año, entonces reemplazamos 2020, operamos y nos da 388.125 habitantes. Fíjese ahí. Entonces, Profe, señora, espera, te voy a hacer una pregunta. tranquila, tranquila, dale. Es que si ya no dieron cuál era la población del 2007, ¿por qué no damos el año 2020 completo? ¿No debería ser menos años? ¿Cómo así? No, no te entiendo. O sea, nos dijeron que, digamos, en el 2000, bueno, no me acuerdo, en el 2000 eran tanto, y en el 2015 ya sumaron 180, no me acuerdo el número. Sí. Si en el 2015 ya sabíamos que era un valor, ¿por qué no cogemos solo los años que hacen falta para el 2020 Ah, y bueno. no 2000? En principio, Me- nosotros, sí, ya te entendí. En principio, pues estamos suponiendo que nosotros no sabemos cuál es la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento, pues en este caso es la razón de cambio o la pendiente. ¿Cuál es la razón de cambio de esa población? Sí, claro, lo que tú dices, pues si ya sabemos que son 20.625 personas por año, pues entonces simplemente escoger el 285.000 y sumarle los otros 5 años. Sí, o sea, eso es lo que tú quieres decir, ¿cierto? Coger la población y sí, simplemente más o sumarle los menos, sí, otros 5 años. Eso, ¿sí? sí, Bueno, aquí este ejercicio pues nos dio muy exacto. Entonces dio la casualidad de que nos dio muy exacto. A veces no es tan exacto. Entonces no podemos hacer, digamos, la suma tan fácil. ¿Listo? No podemos hacer la suma como tan fácil frente a eso. Pero sí, lo que tú dices, pues se puede hacer. Lo que tú dices se puede hacer. ¿Por qué? Porque el comportamiento es de tipo lineal. Y como las funciones lineales son constantes, claro, lo que tú dices, las ecuaciones, las funciones lineales son constantes, entonces trazamos la línea y listo.
ahí simplemente hacemos eso. Claro, se puede hacer por ese lado. No. Ah, ok. Sí, o sea, también se puede hacer por ese lado. Por el concepto que tiene la función lineal, que es constante. Entonces siempre va a ser 20.625, siempre va a ser así. Entonces, digamos que por eso mismo se hace la salvedad de que en el ejercicio dice que el crecimiento de la población es lineal, porque los crecimientos poblacionales no son lineales, son exponenciales. Y en ese caso sí no podemos hacer lo que tú dices. En eso sí no Ok, podemos, profe, listo. cuando son exponenciales no podemos hacer eso. Entonces por eso, digamos, uno sabe cuál sería la velocidad de crecimiento, pero no la velocidad de crecimiento real. Entonces, por ejemplo, por allá en julio, más o menos terminando mayo, julio, entonces decían que el pico era, perdón, mayo, junio, perdón, a finales de mayo, inicios de junio, decían que el pico era más o menos en julio. Entonces, claro, pues todo el mundo se estaba listando para julio y toda la cosa, y por eso dijeron que las clases iban a iniciar, o digamos toda la alternancia y todas las universidades iban a volver a trabajar en agosto, porque pues el pico era en julio. Pues teniendo en cuenta, digamos, lo que tú acabas de decir, ¿no? Pues la velocidad de crecimiento es tal, pero se vio un disparo exponencial del virus, donde pues la velocidad de crecimiento aumentó de manera vertiginosa. Entonces, por eso el pico se movió y se movió hasta ahorita. Por eso estamos saliendo del pico hasta ahora. Y entonces eso es lo que siempre se evalúa, siempre se revisa. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pues sí, ahí en el último resultado, ¿cómo fue que le dio el total? Listo, dime qué operación hay acá. 20.620. No, ¿qué operación? La operación, ¿qué hicimos acá? Multiplicar. Eso. Y luego de multiplicar, ¿qué hicimos? Pues está. Eso, eso. Entonces, porfa, verifiquen los resultados. Sí, Profe, estoy yo viendo. tengo una duda. Dime. Bueno, es que estaban los datos anteriores. Cuando colocaste y igual a 20.625x menos 41.394.375 más Más 120.000, ahí, ¿por qué da 41.274? Listo, mira. Si ves acá, menos Ah, menos y por luego más, más. menos, ok. ¿Listo? Entonces le sumé 120.000. ¿Listo? 41.394.375 más 120. ¿De dónde sale este 120? Entonces de acá, miren. Este menos 120 que está restando pasa a sumar. ¿Listo? Operamos y nos da este resultado de acá. Ok, gracias, profe. ¿Listo? Eso, muy bien. Revisen resultados, revisen que todo les dé ahí en sus calculadoras, revisen que todo vaya bien. ¿Será que sí? ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Bueno, la tarifa de energía de, de cierto hogar, o bueno, de cierto barrio de la ciudad, se calcula mediante, eh, mediante dos fases. La primera, mediante dos fases. La primera es un cargo fijo mensual de, coloquemos aquí, no sé, 3.750 pesos. Y por cada kilowatt
y por cada kilowatt se realiza un cobro de, coloquémosle ahí, 61 pesos. Bueno, la tarifa de energía de cierto barrio de la ciudad se calcula mediante dos fases. La primera, en un cargo, con un cargo, a ver, para que quede bien redactado, con un cargo fijo mensual de 3.700, 3.500, perdón, 3.750 pesos. Y la segunda, que por cada kilowatt se realiza un cobro de 61 pesos. Entonces, ¿cuál será el cobro de la factura si el barrio consume, coloquemos aquí 120 kilowatt al mes? Bueno, entonces la tarifa de energía de cierto barrio de la ciudad se calcula mediante dos fases. La primera, con un cargo fijo mensual de 3.750 pesos, y la segunda, que por cada kilowatt se realiza un cobro de 61 pesos. ¿Cuál será el cobro? Será el cobro de la factura si el barrio consume 120 kilowatts al mes. ¿Listo? Bueno, por favor lean ese ejercicio. Por favor lean ese ejercicio. Revísenlo. Acuérdense que estamos trabajando función lineal. Analícenlo. ¿Cuál será el cobro de la factura? Bueno. Entonces, desde el punto de vista del primer paso, o sea, de las variables, ¿cuáles serían las variables de este ejercicio? O sea, ¿quién sería la variable independiente? El X. ¿Y quién sería la variable dependiente? O sea, ¿quién sería nuestro Y?
¿Quiénes serían ahí las variables? A ver, no sé si yo estaré equivocado, pero yo diría que la variable independiente, o sea, X, sería los días. O bueno, en este caso, pues el tiempo, como el mes. El mes y la dependiente sería el valor, los pesos. Bueno, una sí y una no. Ese sería el valor. Eso, entonces lo vamos a colocar aquí en pesos. Siguiente serían los kilowatts. Los kilowatts. Eso, entonces los X serían los kilowatts. ¿Y ahí cómo hacemos para deducir si es independiente o dependiente? Pues yo cogí esos, pero me quedaron al revés. O sea, independiente el valor y dependiente los kilowatts. Ah, bueno, eso es una buena pregunta. Fíjense aquí en el final del ejercicio. Mira aquí, ¿cuál será el cobro de la factura, cierto? ¿Cuál será el valor de la factura, cierto? Estamos buscando ¿qué? El valor, o sea, el resultado, ¿sí ves? Entonces, cuando ya nos dicen cuál será el cobro de la factura, ¿cierto? Entonces, bueno, el resultado, me están pidiendo un resultado. ¿Depende de quién? ¿De quién depende ese resultado? Si el barrio consume 120 kilowatts al mes, ¿sí ves? Entonces, acuérdate siempre de los datos de entrada y los datos de salida, o los datos resultado, que Y siempre va a ser el resultado. Devolvámonos un momentico aquí. Fíjense aquí en la pregunta o en el ejercicio de la población. Aquí dice, si el crecimiento de la población es lineal, ¿cuál? Mira, ¿cuál será la población? Si ves que nos están En diciendo, el año, sí, señor. es así, en el año 2020. Lo mismo sucede acá. Entonces dice, ¿cuál será el cobro de la factura? Entonces nos están preguntando por el valor, los pesos. Si el barrio consume 120 kilowatts al mes. ¿Listo? Ese es. Ok, ¿Sí profe, ves? muchas gracias. Eso, entonces a veces, entonces así como la compañera se pregunta, no se preocupen, así pasa muchas veces. Entonces lo que hay que hacer es leer a veces el ejercicio varias veces con ese detalle, con el detalle de mirar quién es X y quién es Y. Por eso siempre hacemos esa distinción. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces ahora leamos el ejercicio completo. La tarifa de energía de cierto barrio de la ciudad se calcula mediante dos fases. La primera con un cargo fijo mensual de 3.750 pesos y la segunda que por cada kilowatt se realiza un cobro de 61 pesos. ¿Cuál será el cobro de la factura si el barrio consume 120 kilowatts al mes? ¿Será que podemos sacar puntos así como en el ejercicio anterior? Que el paso 2 era sacar los puntos. Pero solo tendríamos 3, ¿no? O sea, faltaría un dato, ¿cierto? Sí. Y lo otro que quiero que revisen, miren, aquí ya nos están dando un cargo Fijo mensual. fijo. Eso, entonces el cargo fijo y aquí ya nos están dando el otro dato. Entonces fíjense la redacción de este ejercicio que es muy diferente al anterior. En el anterior sí podemos deducir los puntos rápidamente. En este, como no podemos deducir puntos, eso quiere decir que la función lineal está ahí metida en algún lado. Y está, venga a ver, miramos. Entonces, el segundo paso, pues es deducir. Pero, pues digamos, en este caso no sería simplemente multiplicar el valor del kilowatt fijo por la cantidad de kilowatts consumidos al mes para saber el valor. Sí, pues ya vamos a llegar a ese paso. Vamos a llegar, ¿cómo va a quedar estructurada la ecuación de la recta? Entonces, fíjense aquí, que la ecuación de la recta, ¿cómo es? F de X es igual a mx más b. ¿Quién es m? Recuerden que m es la pendiente, ¿cierto? Y en el ejercicio anterior dedujimos que la pendiente es la razón de cambio, o sea, es la relación entre las dos variables, entre y y x. Y b, ¿quién es? Es el punto de intercepto con el eje y.
punto de intercepto, con Y. Listo. La pendiente, entonces, es la relación entre X y Y. Y el punto de intercepto, pues es de donde corta la pendiente y empieza a crecer, por así decir, así como hacíamos las gráficas al inicio. Ese es un punto quieto, fijo, ¿cierto? El punto B es un punto fijo, un punto que ya conocemos. De este modo, déjenme, yo paso acá. Ahorita nos devolvemos. Entonces, B en este caso va a ser 3.750 pesos. Ay, 50 pesos, que es el cargo fijo mensual. ¿Y quién sería la pendiente? ¿Quién sería la pendiente? Ya me devuelvo un poquito. Entonces, ¿quién sería la pendiente? ¿O cómo sería, o cómo estaría estructurada la pendiente? Entonces ya dijimos que el cargo fijo mensual, mírenlo aquí, era el B. Y la pendiente, kilowatts, señor, el consumo de kilowatts. te falta un pedacito de esa frase. Bueno, esa sería la pendiente. No esa. Listo, ya sabemos que Y es el valor, ¿no? Y es el valor en pesos. Y X es la variación de los kilowatts. Entonces miren acá. Y la segunda, que por cada kilowatt, mira, por cada kilowatt se realiza un cobro de 61 pesos. En la segunda, que por cada kilowatt se realiza un cobro de 61 pesos. De ahí es donde sale la pendiente. Entonces, por cada kilowatt se realiza un cobro de 61 pesos. Entonces, 61 pesos por cada kilowatt. Ahí está la pendiente, miren. Recuerden que Y, ¿quién es? El valor, ¿cierto? Y es el valor en pesos. Entonces, los 61 pesos sobre X, que X son los kilowatts. Y miren acá la pendiente. Entonces, eso es lo que nos quiere expresar esa segunda frasecita. Entonces dice, la segunda, que por cada kilowatt se realiza un cobro de 61 pesos. Devolvámonos aquí un momento. Fíjense aquí en el ejercicio de la población. Por cada año, miren acá, por cada año esa ciudad crece 20.625 personas o habitantes. ¿Sí ven? La razón de cambio. Entonces, por cada año la población crece 20.625. Ahora miremoslo acá. Que por cada kilowatt se realiza un cobro de 61 pesos. Mira, por cada kilowatt se hace un cobro de 61 pesos. Entonces, en ese orden de ideas, la pendiente nos quedaría en 61 sobre 1. ¿Listo? O 61. Entonces, construyendo la ecuación de la recta, entonces sería f de x es igual a mx más b. Entonces sería f de x sería igual a la pendiente, que sería 61 por x más 3.750. Esa sería la ecuación particular. Perdón, la ecuación general, porque está en términos de y x general.
¿Y será que sí sale? ¿Será que sí funciona esa gráfica? ¿Será que sí funciona esa función? ¿Qué pasa si yo no uso nada de luz? ¿Cuánto me cobran si yo no uso nada de luz? Los La 3000. tarifa fija. Eso, muy bien. Entonces, sí, si yo coloco, si x es igual a cero, pues se cancela este primer término y solo me queda 3750. Perfecto, muy bien. Así ya queda. Entonces, ahí ya juega con nuestra lógica. Ahora coloquemos la ecuación particular. Voy a cambiar aquí al verdecito. Entonces, ya sabemos que f de x es el valor. Entonces, el valor de la factura va a ser igual a 61 por x, pero en x ya sabemos que son los kilowatts. Qué feo eso. Más 3750, que es el cargo fijo. Entonces ahora sí solucionemos la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? La pregunta dice que cuál será la tarifa, cuál será el valor de la factura si se consumen 120 kilowatts. Entonces, sí, kilowatts es igual a 120. Entonces reemplacemos, valor es igual a 61 por 120 más 3750. Valor es igual a 11.070. Listo. Entonces el valor de la factura será 11.070 pesos. Revisen los valores, revisen las multiplicaciones, las sumas. Profe, una pregunta, ¿por qué se suma el cargo fijo mensual? O sea, o sea, ese cobro del cargo fijo se hace independientemente haya consumo o no consumo de kilowatts, pero si hay consumo, aún así se sigue aplicando ese cobro. Sí, claro. Sí, claro, porque, espérame, ya gráfico aquí la función. Voy a hacer aquí un bosquejo aquí de la función. Claro, y eso pasa realmente. Entonces vamos a suponer que la función es más o menos así. Entonces este sería el valor de la factura, el valor dado en pesos, y aquí tenemos los kilowatts. Entonces este puntico de acá, este pedacito fijo o ese punto de inicio sería 3750, ¿sí? Que si no hay consumo de kilowatts, o sea, si kilowatts es cero, entonces se cobra el cargo fijo, ¿sí? Cuando ya la persona empieza a utilizar, entonces aquí sería 1, si ya vamos 10, ¿sí? Si ya vamos hasta el punto de los 120, entre los 120 kilowatts, pues entonces aquí vamos a encontrar el valor de la factura que acabamos de calcular. Entonces fíjate que la función arranca desde los 3750. Entonces por eso siempre vamos a tener en cuenta el valor inicial. Entonces el valor inicial de la factura es 3750.
luego pues le vamos sumando pues el valor variable. Entonces acuérdense que hay un valor fijo y un valor variable. Y ahí sigue de ahí para arriba. Entonces fíjate que la función no arranca en 0, 0, ¿sí? La función no arranca en 0, 0, sino tiene un punto de inicio que es 3750. Y así pasa, digamos, ahorita, bueno, eso pasa en nuestras casas, ¿sí? Entonces, si uno detalla la factura, entonces siempre hay un cobro fijo mensual y a partir de ahí es que se empieza a cobrar, pues ya sean los metros cúbicos en el agua, ya sean los metros cúbicos en el gas, ya sean los kilowatts en la luz, ¿sí? Siempre hay un cargo fijo mensual. Y desde ahí es donde arranca la facturación. Ese es el cargo fijo, ¿sí? Eso va desde ahí. Y ya depende de las situaciones. Depende de lo que ya estemos trabajando. Bien, ¿alguna otra pregunta? Por mi parte, no. Así también se maneja la tarifa de los taxis. Entonces, acuérdense que siempre arrancamos como con 28, ahora la mínima es 28 unidades. No arranca con 28 unidades. Profe, disculpe, ¿se podría devolver a la página anterior, por favor? Sí, claro. Profe, una pregunta. Sí, señora. Si en un ejercicio, Sí. supongamos que están así los tres valores, uno debe utilizar la función f de x, pero si tiene las cuatro, tiene que usar la de y, ¿sí? O sea, como lo que hicimos con la población, ¿sí? ¿A eso es que te refieres? Sí, a Eso eso es. se me refiere. Ujú. Si tú ves que en el ejercicio te están dando, digamos, los 4 datos, 2 años, digamos 2 años, 2 habitantes, entonces pues toca hacer, construir la pendiente y la ecuación de la recta. Si en el llegado caso, entonces la redacción del ejercicio nos da o nos habla de un cargo fijo o nos habla de un valor inicial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú compraste tu carro, 10 millones de pesos. Dentro de un mes se empieza a depreciar, entonces empieza a disminuir su valor, ¿cierto? Entonces ya tenemos un valor inicial que fueron 10 millones y digamos, cada mes pierde 100.000 pesos de valor. Entonces la gráfica ya no va a ir hacia arriba, sino va a ir hacia abajo, porque va a llegar un momento en el que el carro ya no valga nada. Eso se le llama depreciación. Eso se le llama depreciación. Pero también tenemos un punto inicial, ¿sí? Entonces nos dicen ahí el punto inicial, entonces el valor era de 10 millones y se empieza a depreciar, o sea, empieza a disminuir su valor. En este caso, Ok, o sea, el cargo, todos eso, profe. señora, O sea que todos los que den un valor in- fijo o un valor de comienzo nos está diciendo que es B. eso, que sea eso, la segunda forma o el segundo método. Ok, gracias, profe. ¿Listo? Bueno, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? No sé si ya terminaron de copiar. Voy a pasar aquí la hojita. Listo. Démonos ahí unos 2 minuticos, voy por agüita y ya regreso. Bueno, listo, volviendo aquí a la lucha. Bueno, vamos a ver algo aquí para terminar aquí en esta última media horita. Un tema muy sencillo, que se llama eh, composición. Composición de funciones. Bueno, pues este es un proceso
en la cual pues nosotros tenemos la posibilidad de tener dos, tres o más funciones. Entonces, y de esas dos funciones crear una sola función. Entonces es la posibilidad de tener dos funciones y volverla una sola función. Estas funciones pues obviamente tienen varias características o tienen varias connotaciones. Entonces vamos a verlos acá. Entonces en principio pues nosotros podemos tener por ejemplo f de x, vamos a hacer algo muy sencillo, por ejemplo x al cuadrado más 3x menos 5. Y tenemos otra función que se llama g de x igual a menos 5x más 3. ¿Sí? Tenemos dos funciones cualquiera. Simplemente pues vamos a revisar ahí. Bueno, entonces las funciones o estos tipos de funciones pues se pueden sumar. Nosotros las podemos sumar. ¿Qué quiere decir sumar? Entonces, por ejemplo, f que se sume con g. ¿Sí? Entonces que la función f de x se sume con la función g. ¿Sí? Algo muy sencillo. Listo, entonces simplemente escoger, por ejemplo, la función x, la función f, es x al cuadrado más 3x menos 5, más, ¿cierto? Porque lo que nos están diciendo ahí la instrucción es que sea más, aquí coloquémosle menos 5x más 3. Listo, como ven, es un proceso pues muy algebraico. Listo, entonces aquí f más g va a ser igual, entonces sería x al cuadrado más 3x menos 5, más por menos menos, menos 5x más 3. Simplificamos. Perdón, profe. Dime. Profe, perdón, ¿podría volver a explicar desde el principio? Es que al principio me dio algo de lo del internet. Ah, bueno, listo, vale. Entonces no entiendo. Vale, listo. Entonces vamos a ver lo que son las composiciones de las funciones. ¿Qué quiere decir composición de funciones? En principio, dice que si nosotros tenemos una función, por ejemplo f de x, la podemos conjugar o componerla con otra función. Entonces nosotros podemos jugar con las funciones de tal manera que uno pueda pues, resumir de esas dos funciones, resumir una sola función. Entonces dentro de esas composiciones, una de ellas es la suma, ¿sí? La posibilidad de sumar esas funciones. Entonces yo puedo sumar la función x con la función g. Entonces f más g. Simplemente es tomar la función f y sumarla con la función g. ¿Listo? Simplemente sumarla. Es un proceso netamente algebraico, no tiene ninguna alteración. Simplemente pues es tener cuidado qué es lo que nos están pidiendo para poderlo hacer. Entonces en este caso pues estamos sumando f más g. Entonces aquí ya rompimos los paréntesis, aquí el signo más por menos menos y más por más. Y ahora estamos en el proceso de simplificar. Simplemente simplificamos. Entonces miren acá, más 3x menos 5x menos 2x. Y aquí, menos 5 menos 3 nos daría menos 2. Listo. Y ese sería, así de sencillo, ¿sí? Así de sencillo sería pues este procedimiento. Gracias, profe. ¿Listo? Así sería. Si nos están pidiendo, por ejemplo, que ya no hagamos la suma, sino hagamos la resta, entonces, por ejemplo, f menos g, ¿sí? F menos g, entonces, simplemente es, pues tener acá x al cuadrado más 3x menos 5 menos 5x más 3. ¿Bien? Simplemente es tener cuidado ahí la situación. Entonces aquí f menos g, entonces sería aquí x al cuadrado más 3x menos 5, menos por menos más, sería más 5x, y más por menos 3. ¿Listo? Simplificamos, entonces sería f menos g, sería igual a x al cuadrado. Entonces más 3x más 5x sería más 8x. Y menos 5 menos 3 daría menos 8.
y esa sería la composición de la suma de esas dos funciones. Si ven, algo muy sencillo, es muy sencillo este procedimiento. Ahí había un chat por ahí. Ah, no, pensé, vi mal. ¿Listo? Muy sencillo este procedimiento. ¿Listo? Entonces, ojo aquí lo que vamos a hacer. Entonces ya no vamos a hacer f más g, sino vamos a hacer g más f. A ver qué sale. ¿Listo? Y aquí entonces vamos a hacer g menos f. ¿Listo? Entonces realícenlo por favor en sus cuadernitos. A ver qué. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a poner la función g y luego la función f. ¿Bien? En cambio en el ejercicio azul teníamos primero f y luego g. Entonces realícenlo ahí en sus cuadernitos un momentico y ya lo revisamos. Vamos aquí a revisar cuánto da. Entonces, primero bajé, ¿no? Entonces, ¿quién es? Menos 5x más 3. Más, entonces, x al cuadrado más 3x menos 5. Listo. Entonces, fíjense que primero pusimos g y luego pusimos f. Entonces, esto sería igual. Entonces, menos 5x más 3 más x al cuadrado más 3x menos 5. Entonces esto sería x al cuadrado menos 2x y menos 2. ¿Listo? Entonces fíjense que hacer f más g es lo mismo que hacer g más f. Y ahora hagamos el otro. Entonces en este caso sería, menos 5 menos 5x más 3 menos x al cuadrado más 3x menos 5. Listo, entonces esto sería igual. Entonces menos 5x más 3 menos x al cuadrado menos 3x más 5. Ahí rompiendo el paréntesis y multiplicando el signo menos por cada uno de los términos. Ya menos x menos 3x más 5. Ahora simplificando, pues quedaría menos x al cuadrado menos 8x y quedaría más 8. Listo, ahora fíjense que f menos g es diferente a g menos f. ¿Sí? No son conmutativos. ¿Y así por qué te da primero x menos 2 y no te da, menos x al cuadrado y no te da menos 8x? Mira. Ah, porque de una vez lo organizo. De una vez paso. Acuérdense que siempre debemos organizar de mayor a menor en el exponente. Entonces sí. Pues la forma correcta siempre debe ser organizando exponentes. Digamos, Eso. Sí, pues igual, me salté un pasito, mejor dicho, porque sí, es como tú dices, primero daba menos 8x más 8 menos x al cuadrado. Pero entonces uno lo organiza de una vez. Pero si digamos nosotros te pusiéramos este resultado en un taller y no organizado, ¿estaría mal? Por notación siempre hay que organizarlo, por lo que te puedes dar cuenta. Digamos que ese es el protocolo del álgebra. Siempre organizar el polinomio de mayor a menor teniendo en cuenta los exponentes. Particularmente siempre se hace, ¿listo? Si te puedes dar cuenta, todo queda organizadito. Todo empieza con x al cuadrado. Listo. Y además visualmente ya es más fácil porque ya uno mira cuál es el mayor. Bien, ¿alguna otra pregunta frente a esto? Sumar es muy sencillo. Sumar es muy sencillo. Sumar y restar es muy sencillo.
¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Bueno, entonces voy a hacer No, aquí profe. multiplicación. El profe la puede dejar atrás un momentico, por favor. Listo, vale. Gracias. Listo. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Listo, ok. Entonces vamos ahora, tenemos, pues por ejemplo, tenemos, entonces que f de x sea igual a, por ejemplo, listo, por ejemplo, a 2x menos 3 y g de x es igual a, coloquémoslo por acá, algo muy sencillo. 2x al cuadrado menos 4x menos 1. Listo. Vamos ahí la función. Y vamos a multiplicarlas, o sea, vamos a hallar f, g. ¿Listo? f, g. Eso significa que las debemos multiplicar. Entonces acá 2x menos 3 que multiplica a 2x al cuadrado menos 4x menos 1. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos esa multiplicación? Es una multiplicación de polinomios. Entonces recuerden que es este por este. Entonces 2 por 2, 4, daría 4x a la 3. ¿Listo? Este por este ahora, más por menos menos. 2 por 4, 8. Entonces 8x al cuadrado. Ahora este por este. Y entonces nos daría 2x por 1, nos daría 2x más por menos menos, menos 2x. Menos 2x. ¿Listo? Hagamos aquí el siguiente. Entonces en este caso daría menos 3 por 2x al cuadrado, menos por más menos, 3 por 2, 6, x al cuadrado. Este por este, menos por menos más, 3 por 4, 12, 12x. Y el último, menos por menos más, y 3 por 1, 3. Listo. Simplificamos, entonces 4x a la 3. Vean aquí, menos 8x al cuadrado y menos 6x al cuadrado. Entonces daría menos 8 menos 6, menos 14x al cuadrado. Por acá tendríamos menos 2x más 12x. Nos daría más 10x y más 3. Listo. Ese sería el valor de la multiplicación. Listo, muy fácil. Simplemente, como les digo, es un proceso algebraico. No, pues no tiene pierde. Simplemente pues es recordar un poquito ahí multiplicación de polinomios y ya. Profe, tengo una pregunta, qué pena. Señora. Me perdí un poquito. ¿Por qué 2x por 2x te da 4x a la 3? El primer término, ¿sí?
Sí, señor. 2x por 2x al cuadrado, entonces 2 por 2, 4. Ah, este Y fue el x, cuadrado de 4. sí quedó como muy abajo, ¿no? Sí, Sí, mira, ya, ahora sí. listo, ya lo arreglo, ya lo arreglamos de una vez. Listo, ahí ya quedó. Listo, bien, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces acuérdense que en la multiplicación el orden de los factores no altera el resultado. Acuérdense que en multiplicación el orden de los factores no altera el resultado. Entonces f por g es lo mismo que g por f. ¿Listo? Entonces ahí no hay necesidad de, digamos, de revisar ni de comprobar ni... Bueno, ahora tenemos dos puntos. F de x va a ser igual a, hagamos uno sencillo, un 2x al cuadrado y g de x va a ser igual a, pongámosle aquí 3x menos 1. ¿Listo? Algo muy sencillo, algo muy fácil. Y ahora, pues ya no las vamos a sumar ni a multiplicar, sino las vamos a componer. Entonces, ¿qué significa componer? Entonces, este simbolito, F, O, G, ¿sí? Es como una O, un circulito ahí. ¿Qué significa ese simbolito? Eso significa que al valor que yo tengo, a la función que yo tengo de F, le voy a poner G. Eso quiere decir que donde esté X voy a poner G de X. O sea, dentro de F voy a poner G. Dentro de F voy a poner G. ¿Cómo se ve eso, digamos, en la función? Entonces, F, G de X va a ser igual. Entonces, 2. Y en vez de la X voy a poner G de X, o sea, 3X menos 1 al cuadrado. Fíjense aquí lo que dice. Entonces, ¿quién es la función de afuera? La F. La función de afuera en este caso es la F. ¿Quién es F? 2x al cuadrado. Entonces va aquí 2x, pero en vez de x voy a poner es g de x, o sea, todo este valor. ¿Listo? G de x. Y como este está elevado al cuadrado, este también debe estar elevado al cuadrado. ¿Listo? Ojo ahí. Ojo ahí. Y ahora resolvemos. ¿Listo? Este es el primer paso, que es el que hay que tener cuidado. Ya el paso que sigue, pues ya es simplemente netamente algebraico. Entonces 2, voy a resolver este paréntesis, que es un paréntesis al cuadrado, es un producto notable. Recordemos que se soluciona con el primero al cuadrado, o sea, 3x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces repitamos aquí la formulita. Entonces, fíjense acá, al hacer la composición entre f y g, al hacer la composición entre f y g, donde g queda dentro, entonces nos queda 3x al cuadrado. ¿Cómo solucionamos este paréntesis al cuadrado? Entonces, como es un producto notable, lo resolvemos. El primero al cuadrado, vean aquí, o sea, el primer dato al cuadrado, más 2 veces el primero, fíjense acá, el primero por el segundo es menos 1, más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Ojo, este 2 que está aquí es el 2 de la formulita, de la relación, de la reglita. No es este 2 de acá, ¿listo? De pronto pueden estar pensando eso. Entonces, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y listo. Lo que dé. Primero solucionemos lo que está dentro del paréntesis. Dejemos ese 2 por fuera por ahora.
Entonces 3x al cuadrado, 3 por 3, 9, y x por x, x al cuadrado, más por menos menos, aquí daría negativo. Esto que es un 2 aquí, listo. Daría negativo acá, más por menos menos. 2 por 3, 6, y 6 por 1, 6, x, más, entonces menos 1 al cuadrado daría 1. ¿Listo? Repito otra vez. 3x al cuadrado, 3 por 3, o sea, 3 por 3, 9, o 3 al cuadrado, 9. X al cuadrado, entonces x al cuadrado. Más por menos, menos. Y 2 por 3, 6, y 6 por 1, 6. 6x, ¿no? Más, vean aquí el signo más, y menos 1 al cuadrado daría 1. Terminamos de resolver acá. 2, o sea, el 2 por todo el paréntesis. Listo. Entonces 9 por 2, 18. Entonces daría 18x al cuadrado. Más por menos menos. Y 2 por 6, 12. 12x. Más por más. Y 2 por 1, 2. Listo. Entonces la composición. La composición entre estas dos, este es el resultado. ¿Listo? ¿Cómo lo vieron? Es más que todo algebraico que cualquier otra cosa. Es netamente algebraico que cualquier otra cosa. Entonces es simplemente volver a recordar un poquito de álgebra, recordar un poquito de lo que se vio en matemática básica, recordar un poquito para poder solucionar pues ahí esos ejercicios que están planteados ahí en el taller. Profe, disculpa una pregunta. Profe, ¿Qué Sí, opina señor. que yo tengo que desarrollar el ejercicio de esta última forma que nos explicaste? Perdón, repite la pregunta que no entendí ¿Qué bien. determina que yo tenga que desarrollar este procedimiento para resolver esa función? ¿Qué determina? Sí, o sea, ¿cómo lo puedo leer y saber que tengo que resolverlo de esa forma? Listo, mira. Aquí dice, realice las combinaciones f más g y f por g. Y las composiciones f o g y g o f de las Ah, funciones ok. dadas. Listo. Entonces, Listo. O sea, porque de cada función tenemos que hacer f de x, f más x, digo, f más g y f por g. Eso, entonces ahí están las instrucciones, míralo, ahí está, muy bien. F más G, ¿cierto? Ya lo vimos, ya lo entendimos. F por G, entonces la multiplicación. Y la composición, entonces aquí ya vimos F o G, ¿cierto? Entonces F o G. Ahora vamos a ver el revés, G o F. Listo, vamos a ver esa composición, que es lo que hace falta. Ahí está la composición, que es la que hace falta. Listo. Entonces, veamos ahí el último ejercicio. profe, a Pero mí me quedó entonces, una duda. eso, antes de avanzar, dudas, dime Andrés. Profe, ¿qué pasó con la, bueno, aquí tenemos 2x a la 2? ¿Qué pasó con la x de 2x a la 2? Ah, bueno, entonces, ¿quién es X en este caso? Entonces, como yo estoy haciendo la composición de F o G, entonces fíjense lo que dice acá, que en vez de X voy a poner es G de X. ¿Quién es G de X en este caso? Entonces, 3X menos 1. ¿Listo? Entonces, la X la convertí en 3X menos 1. Eso fue lo que pasó. Ah, ok, profe. Ok. Entonces, espérame, aquí yo hago una flechita. Míralo, aquí está. Ese es lo que pasó ahí. ¿Listo? Entonces quedaría, ahí sería 2x al cuadrado, sí, muy bien lo que tú tienes ahí. Pero en vez de x en este caso vamos a poner es g de x. Y ahí ya listo, ahí ya solucionamos. Por eso la parte algebraica digamos que es el cacharreo. Este primer pedacito es el pedacito digamos como el que nos permite solucionar el ejercicio. Listo. ¿Preguntas? ¿Más preguntas antes de avanzar, de hacer el último?
Preguntas. Profe, ¿esta clase dónde queda grabada? ¿En qué parte la podemos encontrar? Perdón. Bueno, entonces acá. Plataforma, ¿verdad? Estamos en la plataforma. Plataforma, ¿sí? ¿La están viendo? Sí, señor. Listo. Foro salón de clases. Foro salón de clases. Miren, aquí están sus clases. Clase del 18 y clase del 25, ¿listo? Ok, Miren, ahí profe. está. Si le damos, por ejemplo, en clase del 25, como las estamos subiendo a YouTube, entonces ya les aparecen automáticamente aquí la clase grabada. Mira, aquí está. Adjunto link clase del miércoles 25. Ah, bueno, es martes 25, perdón, ahí. Pero ahí ya queda. ¿Listo? Ahí ya está. Listo, profe. Muchas ¿Listo? gracias. Ahí la pueden ver, si la pueden pasar a YouTube, alguna cosa. ¿Listo? Sin embargo, a esta, por ejemplo, entonces la demora es compilarla y subirla. ¿Listo? Eso sí se demora un poquito porque mientras se compila siempre se demora ahí su media hora compilando todo el tiempo. ¿Listo? Entonces en el foro salón de clases pueden encontrar las clases grabadas. ¿Listo? Ahí está. Bueno, profe, Bueno, muchas gracias. eso. Bueno, vamos a hacer el último ejercicio. Sobre el taller, profe, tengo una inquietud. Sí, señora, dime. Es que, digamos, ahí en el taller solo son funciones de f de x. Y si dice que hay que, digamos que hacer la combinación con g, g Mira, sería, mírala aquí. ¿La estás viendo? Ahí la resalté con un cuadrito oscurito. ok, todas con eso solamente. Eso sí. Entonces con esta f de x y con esta g de x. ¿Listo? Ah, ¿Listo? listo, profe. Bueno, Profe, listo. buenas noches. Buenas noches. Qué pena una pregunta. En cuanto Dime. al taller del punto 1, nos Sí, indica que debemos realizar 15 valores. sí. Entonces hay que construir ¿Profe la me puede confirmar? 15 valores es el total de, ¿cómo decirlo? Mm, Es el total de la tablita. sí, por eso, sumando XY pues 15 valores de entrada de X Eso, para el 15 resultado. valores de entrada de x. O profe, porque es que realmente yo lo estaba haciendo, pero, o sea, me dio como la gráfica, el punto es largo. O sea, Ajá. dependiendo de los, digamos, los números que yo le doy, porque solamente le di, digamos, de que del 1 al 7 en positivo y de igual manera en negativo. Entonces, Sí. pues, la variación en la respuesta de Y me daba altísimo. O sea, los números ya hasta 30. Sí, ya empiezan a variar mucho. Pero ahí lo Entonces, importante es que tú puedas eh, pues estar segura de lo que estás haciendo. Entonces, en ese caso, por eso nosotros entramos al GeoGebra a verificar. Te recuerden que el GeoGebra nos permite solucionar o por lo menos ver si la función está bien o no. Entonces, por ejemplo, la de 2x, perdón, x al cuadrado, o sea, esta que está acá, x al cuadrado. Entonces, si yo llego y coloco aquí x al cuadrado, entonces es una función muy parecida a esta. Si tú arrancaste desde -7, obviamente, mira, -7 es por allí arribota. Mire, -7 es por allá bien arriba. Entonces, obviamente, pues te va a poner a dudar un poquito el valor, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí ya podemos revisar que -7, cuando x vale -7, ya vale 49, por ejemplo. sí, es que cuando estaba haciendo a mano y yo dije, no, ya no me alcanza el bloque cuadriculado. Entonces, No, pues entonces la recomendación es primero hacer la tablita y luego pues hacer la función como para mirar la escala, para que puedan trabajar una escala más pequeña y pues que no se desborde, porque si estabas haciendo, digamos, primero la función y luego la tablita o de pronto, no sé, ahí ¿Y las si se maneja relaciones. decimales, profe? ¿No?
Claro, también pueden usar decimales. Acuérdense que los valores de X pueden ser cualquiera, no importan los valores que ustedes quieran. Lo importante es que usen 15 valores. ¿Listo? Entonces no importa. Pero Vale. bueno, lo que dice la compañía, bueno, aquí con GeoGebra puedes verificar la función y puedes pues, verificar los datos o los resultados que estés mirando. Entonces aquí con el GeoGebra ahí lo puedes hacer fácilmente. ¿Sí ves? Ahí simplemente es eso. Bueno, profe, gracias. El rastro, no recuerdo cuál es ahí. El rastro ahí de la función. Si uno lo puede hacer. Bueno. Listo. Sí, entonces les recomiendo eso. Primero calculen todos los datos. Perdón, profe. Calculen los datos. Calculen los datos y primero calculen los datos y luego ahí sí pásenlo pues, a la gráfica y cuadren ahí la escala. ¿Sí? Aquí el proceso es más algebraico que cualquier otra cosa. ¿Sí? El proceso es más algebraico que cualquier otra cosa. Como pueden observar, digamos, en el segundo punto. Entonces, en el primer punto, pues es obviamente pues revisar. Entonces, por ejemplo, si aquí colocan menos 7 o 7, eso es un número, pues obviamente grandísimo, ¿sí? En el tercer punto. Entonces, traten de usar puntos pequeños, ¿sí? En el punto 2, pues es netamente algebraico. El punto 2 es netamente algebraico, como pueden observar. El punto 3 lo vamos a ver la próxima clase para ver aquí el dominio de las funciones, el dominio de una función. Y lo sobre, pues ya pueden revisar, por ejemplo, estos ejercicios con lo que vimos hoy. Entonces, revisar estos ejercicios y solucionar dudas a partir de, pues, digamos, de eso. Entonces, ahí está. Listo, entonces ya con lo que vimos hoy ya podemos resolver, ir mirando y resolviendo estos ejercicios, los del 4 al 7. También podemos ya resolver el punto 2, ya pueden ir adelantando el punto 1 y la otra clase vemos lo que es dominio y de las siguientes funciones. Entonces ahí está. Bien, no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Perdón, profe, una pregunta. Sí. En el tablerito, profe, es que ahí lo que nos estaba explicando del FOG, hay una partecita que no entiendo. Dime. Es la que está bajito del cuadro verde. Yo no sé dónde salen esas otras derivaciones. ¿Cómo así? ¿Esto? Estas otras, lo abajito del cuadro verde. Eso. Esta es la solución del cuadrado. La Profe, es que solución es de como más 3x menos 1 al cuadrado. Entonces hay que como más solucionar el que cuadrado. nos recuerde cómo es la fórmula, porque ahí no está planteada como tal la fórmula de cómo se debe desarrollar. Sí, pero entonces acuérdense, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Está aplicado ahí la... Venga, la dejamos aquí al ladito, a que la copien. Voy a dejarla aquí con rojito. Entonces, si tenemos un paréntesis, por ejemplo, a más b al cuadrado, la formulita o la solución es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahí está la formulita. Entonces, acuérdense que este es un producto notable. ¿Listo? Un producto notable. Entonces es el paréntesis elevado al cuadrado. ¿Listo? Eso fue lo que se aplicó. Esa fue la formulita que se aplicó ahí. ¿Listo? Entonces ahí, revisar ahí un poquito ahí la... Gracias, profe. Listo. Vale. Entonces vamos a hacer el último, que es GOF. Entonces voy a repetir aquí los valores para tenerlos ahí prestos. Entonces ya sabemos que G de X es igual a 3X menos 1 y que F de X es igual a 2X al cuadrado. Y ahora vamos a hacer al revés, vamos a hacer G o F. ¿Listo? Vamos a hacer esa composición. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que primero vamos a tener G y donde esté X vamos a poner F de X. ¿Qué quiere decir eso? Entonces 3,
abro paréntesis, y en vez de poner x, voy a poner el valor de f de x, o sea, 2x al cuadrado. Listo, fíjense ahí lo que hicimos. Entonces, este valor entró acá. Listo, entonces es más nos dio más sencillo. Listo, y ya resolvemos. Este es el paso, digamos, en el que hay que observar, en el que hay que tener cuidado. Ya esto sería netamente algebraico. 3 por 2, 6, te daría 6x al cuadrado menos 1 y se acabó el ejercicio. Esa sería la respuesta. Y listo, ahí salió más sencillo, más fácil. Pero bájate. Ya, listo, qué pena con ustedes ahí, la niña. Voy a ponerle un momentico de cuidado, pero bueno, listo. Bien, fíjense ahí la composición, muy sencilla, muy fácil. Lo que hay que tener presente, pues es el procedimiento ahí que se hizo. Ya como ven, la otra parte es netamente algebraica. Bien, muchachos, entonces no sé si tengan alguna otra duda, pregunta. Algo para revisar, mirar. Entonces, ahí tenemos la tareita. Revisen por favor ejercicios, no se dejen coger ahí el tiempo. Miren que ya estamos en semana 3, la próxima ya es semana 4 y pues ya estamos llegando, mejor dicho, al final de nuestro primer corte. Voy a llamar a Lista que me ha llamado a Lista. Buenas noches. Buenas noches. Profe, una preguntita que no Dime. alcancé a escuchar ahorita cuando estaba explicando lo de f de x, que era x2 elevado a la x del taller. Sí, señora. ¿Qué observación era la que había dicho el profe? Que los valores, que lo importante es usar 15 valores, no importa que sean de uno en uno, pueden usar decimales también para hacer Oh, el ejercicio, ¿listo? Lo importante es que usen 15 valores, eso sí. listo, vale, gracias, profe. Listo, sí, señora. Bueno, vamos a llamar aquí a Lista, rápido. Alonso Benavides. Alonso. Rosa Benavides. Presente, profe. Vale. Daniel Camelo. Presente, profe. Freddy Capera. Presente, profe. Luisa Cárdenas. Estefanía Castro. Presente, profe. Johnny Castro. Presente, profe. Listo. Oscar Díaz. Presente, profe.
Karen Duque. Karen. Diana Duzán. Kevin Espitia. Presente, profe. María Elena Jeney. Presente, profe. Diana Milena Gómez. Presente, profe. Daniel González. Presente, profe. Andrei González. Presente, profe. Luisa González. Luisa. María Elizabeth González. Presente, profe. Gerson Guatapí. Presente, profe. Jimmy Andrés León. Presente, profe. Lady López. Presente, profe. Paola Morales. Paola. Esteban Muñoz. Presente, profe. Jenny Ortega. Presente, profe. Marilyn Pinto. Presente, profe. Edwin Prieto. Presente. Jessica Rivera. Jessica Rivera. Andrés Romero. Presente, profesor. Amy Sánchez. Presente, profe. Nelson Sogamoso. Presente, profe. Juan David Tarazona. Profe, no le funciona el micrófono, está en el chat. Venga, a ver, revisamos el chat. Ah, sí, ya. Listo. Juan Tarazona, listo. Laura Trujillo. Presente, profe. Diego Vallejo. Presente, profe. Laura Velosa. Presente, profe. Listo. ¿Alguien faltó por nombrar? Yo, profe. Me dices nombre, apellido y nombre, por favor. Rodríguez Franco Luis Felipe. Rodríguez Franco. Luis Felipe. Sí, señor. Profe, en la clase pasada también creo que me había apuntado. Sí, pues saqué aquí una lista. Saqué una lista más actual. Ah, sí, aquí estás. Pero bueno, no importa. Si algo, pues revisa, porque no estás apareciendo en lista, ¿listo? Revisa Sí, ahí. profe, debe ser por el tema de que las escribí tarde. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Igual estamos ahí en proceso de actualización, no hay problema. ¿Alguien más? Vimos que no haya Señor nombrado. profesor. Fabián, Fabián apellido. Melo Muñoz. ¿Cuál es tu apellido? Melo Muñoz. Ah, Melo. No está. Melo. Melo Muñoz. ¿Cómo fue tu nombre? Nombre, Fabián. Fabián. Listo, Fabián. ¿Alguien más? Profe, qué pena, es que mi compañera Paola Morales estaba conectada, pero creo que se le apagó el cel porque no me contesta. Pero ya te pregunto y todo ahí en Sí, la ella clase. estaba, ¿cierto? Yo la Sí, vi sí, sí, conectada. sí, ella estaba ahí. Listo. Vale, muchas gracias. Sí, yo la vi todo. Listo, ¿alguien más? ¿Alguien más que no haya nombrado de casualidad? Estamos ahí todavía en actualización. Bueno. Bien, muchachos. Entonces, pues ahí tenemos tareita. Por favor, revisen. Para, pues si algo en la otra clase respondemos ahí más dudas frente a los ejercicios. Traten de ir adelantando, traten de revisar ahí lo que más puedan. Cualquier cosa, pues con mucho gusto ahí por el celular, por la plataforma o por el correo, pues ahí estamos en contacto.
¿Listo? Entonces, Profe, al fin, ¿para cuándo queda el quiz? bueno, entonces el quiz queda para este fin de semana, ¿listo? Quiz para este fin de Máximo semana. el domingo, ¿sí? Sí, sí, sí. Domingo. Domingo 6. Domingo 6 de septiembre. De amor y amistad. Domingo 6, ¿listo? Fecha máxima. Ya hablo con el profe para que, a ver si me lo dejan para mañana, que lo abran mañana. Entonces tendrían desde mañana hasta el domingo, ¿listo? Listo, Sin profe, embargo, gracias. pues entrar y revisar, ¿vale? Sí les recomiendo mucho. Listo, entonces ahí. Bueno, profe. Vale, muchachos, entonces que pasen una bonita semana, un buen fin de semana. Cualquier cosa, cualquier novedad que se presente, entonces con mucho gusto por acá estoy a la orden. ¿Listo? Que estén muy bien, que tengan bonita noche. Hasta luego. Listo, que Hola, descansen.